Números algebraicos y trascendentes. Autores: Joan Leal, Heiler Galindo, Alex Santiago Rangel. Introducción. Este trabajo es meramente comunicativo, donde se tratarán las definiciones y algunos teoremas de números algebraicos y trascendentes. Para ello, iniciaremos con una breve definición y ejemplos de lo que es un número irracional, lo que más adelante dará lugar a algunos ejemplos de números trascendentes bastante conocidos, como lo son pi y el número de Euler, e. Números irracionales. Definición. Un número irracional es un número real que no es de la forma a sobre b, para a y b enteros. Es decir, un número irracional es un número que no se puede representar como una fracción. Como ejemplo de esto tenemos a raíz de 2 más raíz de 3, raíz de 2 y también tenemos al dichoso pi. La irracionalidad de pi fue inicialmente demostrada en el siglo XVIII por el matemático Lambert, quien da la primera demostración usando el desarrollo de la fracción continua de la función tangente de x. Luego, para el siglo XIX, Hermann Lindemann establece una propiedad un poco más fuerte para pi y su trascendencia, lo que deja la demostración de la irracionalidad de pi de Lambert en el olvido. Números algebraicos. Por un número algebraico nos referimos a un número alfa, el cual es una raíz de la ecuación algebraica mostrada en pantalla, f de x igual a 0, donde n es mayor que 0, todos los a sub i pertenecen a los números racionales y, como todo polinomio, el primer a sub n se define distinto de 0. Como ejemplo de números algebraicos podemos tomar a todo el conjunto de los números racionales, ya que note que siempre existirá la ecuación b por x menos a igual a 0, que es solución para cualquier racional de la forma a sobre b. Otro ejemplo de número algebraico puede ser el número irracional raíz de 2. ¿Y esto por qué? Ya que es solución de la ecuación x al cuadrado menos 2 igual a 0. También podemos tomar el dichoso i, el cual es el número complejo raíz de menos 1, que es solución de la ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0. Algunos teoremas. Teorema 1. La suma, la diferencia, el producto y el cociente, exceptuando obviamente la división por 0, de números algebraicos es otro número algebraico. Este teorema lo dejaremos aquí sin demostración. Teorema 2. La suma, la diferencia, el producto de dos números algebraicos que sean enteros es otro entero algebraico. Vamos a demostrarlo para la suma. Tomemos b y c enteros y que sean estos números algebraicos. Aplicando el teorema 1, el producto b por c es un número algebraico también. Y por la propiedad clausurativa, en el producto de los enteros, dicho número también es entero. Análogamente podemos probarlo para la diferencia y el producto. Teorema 3. El conjunto de números algebraicos es contable. Los números trascendentes. Definición. Sea R un número trascendente, así que no existen a sub i racionales diferentes de 0, tal que R evaluado en f sea igual a 0. Recordando que la función f es la función polinómica de grado n con coeficientes racionales. Es decir, que si R no es un número algebraico, entonces se le llama trascendente. ¿Cómo sabemos que los números trascendentes existen? Sea A el conjunto de los números algebraicos. Así, A es numerable, y el conjunto de los números reales es no numerable. Entonces, el conjunto de los números trascendentes es R menos A, pero ese conjunto es no numerable, por tanto, es no vacío. Teorema de Liouville. Si alfa es un número algebraico de grado n,
entonces la desigualdad valor absoluto de alfa menos p sobre q es menor que 1 sobre q a la n más epsilon. Tiene solo finitas soluciones para p sobre q. Con p y q pertenecen a los enteros y q mayor que 0, donde epsilon es cualquier número positivo. Del teorema anterior podemos hallar números trascendentes, usando el contrarrecíproco, es decir, si la desigualdad tiene infinitas soluciones, entonces alfa es trascendente, y a estos números se les dice números de Liouville. Ahora, para cualquier entero n, y si L es un número de Liouville, entonces existen infinitas parejas PQ, donde PQ pertenecen a los enteros Q mayor que 0, tal que satisfacen la desigualdad valor absoluto de L menos P sobre Q menor que 1 sobre Q a la n. Estos números, aunque tenemos un teorema, es difícil hallarlos, pues para todos PQ y el n es para cualquiera. Así que hallar números trascendentes no es fácil. Por eso más adelante vamos a ver cuáles existen, qué ejemplos, y además, si existen unos, cómo hallar otros. Teorema de Roth. Si alfa es un número algebraico de grado n, entonces la desigualdad, valor absoluto de alfa menos p sobre q, es menor que 1 sobre q a la 2 más epsilon, tiene solo finitas soluciones p sobre q, con p y q perteneciente a los enteros y q mayor que 0, donde epsilon es cualquier número positivo. A comparación del teorema anterior, ya no es necesario recurrir hasta el grado n, sino que con el teorema de Roth podemos ver si el valor absoluto es menor que 1 sobre q a la 2 más epsilon. Con eso basta. Teorema de la aproximación de Dirichlet. Para cualquier alfa real, sea algebraico o trascendente, entonces existen infinitos pq pertenecientes a los enteros y q mayor que 0 satisfaciendo la desigualdad. Valor absoluto de alfa menos p sobre q es menor que 1 sobre q al cuadrado. Así que, si alfa es un real y si existen infinitas soluciones p sobre q, a la desigualdad valor absoluto de alfa menos p sobre q es menor que 1 sobre q a la a, entonces podemos decir que alfa es trascendente si a es mayor que 2. Eso lo tenemos por el teorema de Roth. Y si alfa no puede ser determinado, es decir que no sabemos si es algebraico o trascendente, se tiene cuando a es igual a 2. Teorema de Lindemann-Weierstrass. Si alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n son números algebraicos linealmente independientes sobre q, entonces el conjunto de Euler a la alfa sub i, con i desde 1 hasta n, son algebraicamente independientes sobre q. Es decir que para cada elemento del conjunto no tiene una solución polinomial no trivial con coeficientes racionales. Esto es que los elementos del conjunto de Euler a la alfa sub i desde 1 hasta n son trascendentes. Este teorema es importante para demostrar la trascendencia de Euler. Como 1 es un número algebraico linealmente independiente sobre q, entonces el conjunto de Euler a la 1 es algebraicamente independiente sobre q. Esto es que no existe una solución polinomial no trivial con coeficientes racionales. Por la definición de números trascendentes, concluimos que Euler es trascendente. Propiedades de los números algebraicos. Todos los números algebraicos son computables. En matemáticas, especialmente en la ciencia computacional teórica y lógica matemática, los números computables o recursivos son los números reales que pueden ser computados con la precisión que se desee por un algoritmo finito. Es curioso, los números computables incluyen a todos los números algebraicos.
pero también incluyen a los números pi, Euler y otros números trascendentes. Podemos decir también que si un número algebraico es solución de una ecuación polinómica de grado n y no es solución de una ecuación polinómica de grado menor, m menor a n, entonces se dice que es un número algebraico de grado n. Sabiendo que n es mayor a 0. Los números irracionales no pueden ser algebraicos de grado 1, aun si son números algebraicos. Propiedades de los números trascendentes. Hay muchos más números trascendentes que algebraicos. En primera instancia, es mucho más sencillo encontrar números algebraicos que números trascendentes. Uno podría pensar que hay muchos más del primer tipo que del segundo, nada más lejos de la realidad. El conjunto de los números algebraicos es infinito numerable, es decir, tiene infinitos elementos, pero podemos contarlos, mientras que el conjunto de los números trascendentes es infinito no numerable. Esto es, también tiene infinitos elementos, pero no los podemos contar. Los logaritmos naturales de reales positivos, salvo las potencias del número Euler, son números trascendentes. Teorema de George-Schneider. Si alfa y beta son números algebraicos con el cuerpo de los números complejos, siendo alfa diferente de 0 y 1, y beta no es un número racional, entonces cualquier valor de alfa elevado a la beta es un número trascendente. Números trascendentes que hasta el día de hoy no se han podido demostrar. Existen muy pocos números trascendentes conocidos, y demostrar que un número es trascendente puede ser extremadamente difícil. Por ejemplo, todavía no se sabe si las siguientes constantes lo son. Constante de Euler-Mascheroni. La constante de Euler-Mascheroni, también conocida como constante de Euler o gamma, es una constante matemática que aparece principalmente en la teoría de números y se denota con la letra griega gamma. Descubierta en 1734 por Euler, representándola como una serie infinita de la siguiente forma. Aquí podemos ver que gamma es igual a 1 más 1 dividido 2 más 1 dividido 3, esto hasta 1 dividido n menos logaritmo de n. Su valor aproximado es de 0,577 215 664 901 532 80860 606 y sigue. Otro número que no se ha podido demostrar su trascendencia es la constante de Catalan. La constante de Catalan debe su nombre al matemático belga Eugene Charles Catalan y aparece en el contexto de las integrales elípticas.
y su valor resulta de ser un número irracional igual a la suma alternada de los inversos de los cuadrados de los números naturales impares, como podemos ver a continuación. Bueno, y su valor numérico es aproximadamente 0,915965594 y sigue. Bien. Otros dos números que no se han podido demostrar su trascendencia son los números de Feigenbaum. El primer número, primero en matemáticas, los números o constantes de Feigenbaum son los números reales descubiertos por el matemático Michael Feigenbaum en 1975. Ambos expresan cocientes que aparecen en los diagramas de bifurcación de la teoría de caos. Los diagramas de bifurcación de un sistema dinámico es una estratificación de su espacio de parámetros inducida por la equivalencia topológica, junto con los retratos de fase representativos de cada estrato. La primer constante de Feigenbaum está denotada como el límite de los cocientes entre los intervalos sucesivos de la bifurcación, como podemos observar. Y este valor se aproxima a 4,669, 201, 609, 102, 990, 671 y así sucesivamente. La segunda constante de Feigenbaum se define como el límite de la relación entre dos distancias sucesivas entre las ramas más cercanas de x sub n, el máximo de la función f, y este valor se aproxima a 2,502, 907, 875, 095 y así sucesivamente. Bien, fin de la presentación.